compartida, y que deberemos seguir profundizándolo con miras a poder racionalizar la emisión de gases de efecto invernadero en los distintos eslabones de la cadena. Quería agradecer en primer lugar a David y a Cecilia, porque ellos fueron quienes sembraron la semilla de este trabajo, y continuamos nosotros en la actual comisión directiva. Luego a Rodolfo y a Leticia, así como a las instituciones que ellos representan, INTA e INTI, por el empeño y por el profesionalismo con que encararon este estudio. También a todos los que nos dieron una mano, y voy a nombrar a la gente de El RETA, de la Bolsa de Cereales, el relevamiento de tecnología aplicada, encabezado por Juan Martín Briet, por los datos cedidos para el cálculo de la producción primaria del trigo, y también a la gente de los molinos harineros y de Sémola, por la valiosa información que nos brindaron para llegar a los resultados tanto de la harina como de la pasta seca. Este trabajo se inició allá por marzo del año pasado, casi a la par del inicio de la cuarentena, de la primera cuarentena decretada en el país, situación que obviamente dificultó, pero que no fue obstáculo para que Leticia y Rodolfo terminaran el trabajo en los tiempos acordados. Por último, agradecer el interés del gran número de personas inscriptas que hoy nos acompañan. Y aprovecharía que está presente Juan Cruz Molina, director de la Regional Córdoba de INTA, para que él nos diga también algunas palabras. Gracias. Juan Cruz, si estás por ahí. Hay que desmutearlo a Juan Cruz, que me parece que está muteado. Ahí vamos. Ahora sí, gracias Miguel. Muchísimas gracias Miguel, Daniela, por tu apertura. Bueno, saludos a todos los amigos, un montón de gente conocida estoy viendo. Saludos, un abrazo grande, virtual, pero con mucho cariño y afecto. Esto de la virtualidad, decías recién Miguel, ¿no? Y tal cual me hacías recordar, y yo tenía acá como ejercicio del trigo, algo que me gusta mucho. Cada vez que voy a la Fiesta Nacional del Trigo en Leones, le pido a los organizadores del Club Sarmiento que me regalen uno de los souvenirs. Y este año fue este, que hacen esta maravilla, no sé cómo lo terminan haciendo y siempre los guardo. Y en aquella reunión 2020 de la Mesa Nacional del Trigo, en el marco de la Fiesta Nacional del Trigo, conversamos justamente sobre esto. ¿Me dejas habilitado, Daniela? A ver, no sé hasta dónde. Sí, ahí no sé por qué se muteó, pero ahí va. Dale, bueno. Capaz que se cortó, pero era hacer un poquito la referencia del camino de las huellas que vienen realizando el INTA, el INTI, de la mano de Rodolfo, de la mano de Leticia, y que estas huellas van a armar camino, ¿no? Y van a marcar un camino. Después Rodolfo les va a contar, ahí está Morelli, alguna iniciativa que tenemos acá en Córdoba sobre alguna de las otras cadenas, para que te cuente Rodolfo y Leticia en qué estamos respecto al maíz. Convenio con Argentrigo es muy relevante, Miguel, para esto está el INTA, para conveniar con las cadenas y con los cultivos por cadena. Y esto va más allá del cultivo de trigo, como me explicaba Rodolfo, va desde el grano al campo, la exportación del grano, la exportación de la harina y las pastas. Y para Córdoba tiene mucho sentido poder agregar una capa de conocimiento y de datos con las buenas prácticas con un cultivo como es el trigo. Creo que desde Córdoba somos referentes en las buenas prácticas agropecuarias y poder tener esta capa más sobre huellas nos va a hacer más robusto el trabajo que ya venimos recorriendo. Así que solamente agradecerles, mandarles un abrazo y bueno, me quedo a escuchar esta nueva huella. Como digo, Rodolfo, ya van haciendo ustedes camino con estas huellas de carbono con cada una de las cadenas.
Muchas gracias, Miguel, a vos y a todo tu equipo por la disposición y claramente también al resto de las organizaciones que forman parte de esta red, que aportaron información para que lo que los profesionales, los técnicos nos van a mostrar tenga sentido y se valide. Bueno, muchas gracias, Juan Cruz. Vamos a pasar ahora entonces a presentar a quienes disertarán el día de hoy. Le damos entonces la bienvenida a Rodolfo Bongiovanni y a Leticia Toninetti. Rodolfo Bongiovanni coordina la plataforma Análisis de Ciclo de Vida y Huellas Ambientales en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, donde ingresó en el año 1990. Por otra parte, es profesor de Economía y Agronegocios en la Universidad Católica de Córdoba, donde se recibió de ingeniero agrónomo también en el 90. En el 96 completó su maestría en agronegocios y en el 2002 su doctorado en economía agraria en la Universidad de Purdue de Estados Unidos. Su línea de investigación actual es la evaluación de impacto ambiental a través del análisis del ciclo de vida, la economía circular y el desarrollo de innovaciones como fuente de ventajas competitivas. Junto al INTI ha analizado las huellas ambientales de los productos más relevantes de numerosas cadenas de valor agroindustriales, lo que se ha difundido tanto en los medios masivos como en publicaciones científicas. Leticia Toninetti es ingeniera industrial egresada de la Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba y especialista en ingeniería ambiental, especialidad que llevó adelante en la misma universidad en la sede de Buenos Aires. Trabaja desde hace más de 10 años en el INTI en estudios de análisis de ciclo de vida, huella de carbono, huella hídrica en procesos, productos y servicios tan diversos como alimentos, bebidas, envases y embalajes, aprovechamiento de residuos, artefactos de uso doméstico, entre otros. Junto al INTA ha estudiado cadenas de cultivos industriales como el maní, algodón, trigo, maíz, con producción de etanol y carne bovina. Ha dictado talleres y seminarios relacionados con la temática en ámbitos productivos, educativos y estatales. También ha disertado en numerosos congresos y jornadas mostrando los resultados de sus estudios y producciones. Así que bueno, hechas las presentaciones, los dejo en manos de Rodolfo y de Leticia. Bueno, buen día, gracias por la presentación. Y bueno, ya el título habla por sí solo. Vamos a presentar la huella de carbono con Leticia Toninetti, con quien trabajamos de hace casi una década en diferentes cadenas de valor. Ahora es la del trigo, está auspiciada por Argentrigo, quienes fueron los que firmamos el contrato con el INTA y con el INTI. Y bueno, en primer lugar, uno debería preguntarse por qué se hace este tipo de estudios, este tipo de trabajos, y es decir, cómo definimos el problema, cómo definimos el punto de partida. Y el punto de partida es la preocupación de la humanidad en este momento, que es el cambio climático, ¿no? Permítanme hacer esta introducción, así le damos un marco teórico al trabajo que hicimos, ¿no? El cambio climático es una variación persistente del clima que se atribuye directa o indirectamente a la actividad humana, ¿no? Esto comienza desde hace unos 200 años, como revolución industrial. A través de eso fue que aumentaron, o vienen aumentando, los gases de efecto invernadero en la atmósfera, que producen un efecto invernadero que llevan a un calentamiento global, y este calentamiento global a un cambio climático. Del cambio climático vienen diferentes impactos, y frente a ese problema hay dos medidas de respuesta que puede tener la humanidad. Una de ellas es tratar de reducir esas emisiones, como hemos visto en el protocolo de Kioto, en el Acuerdo de París, y la otra alternativa es adaptarse, es decir, a través de mejora genética, a través de prevención de inundaciones, de respuestas frente a catástrofes, es que la humanidad se va adaptando. En el caso de la Argentina, este sector en el que estamos nosotros, el sector agropecuario, es responsable del 37% de las emisiones del sector, de las cuales la ganadería responde por el 21,6%, la agricultura propiamente dicha, los principales cultivos, el 6,2%, y el cambio de uso de suelo, es decir, el desmonte principalmente, el 9,4%, como para darles una idea. Ahora bien, en el mundo, bueno, esta contribución del sector agropecuario se traduce después a la huella que llevan los alimentos, ¿no? Entonces podemos ver en diferentes publicaciones, como ser en este caso la publicación de PUR y en MSEC, en la revista Science, que, bueno, ellos estudiaron que en todo el mundo, a través de más de 1000 estudios que ellos hicieron, que relevaron, que la carne bovina es el responsable principal, ¿no?, dentro del rubro alimentos, y que emite, por cada kilo de carne consumida,
aproximadamente entre 40 y 60 kilos de dióxido de carbono equivalente. Como pueden ver ahí en la lista, los productos de origen animal son los que mayor impacto ambiental tienen, después los productos de origen vegetal son los que menos impacto tienen, y el caso del trigo y de centeno, bueno, un valor a nivel al consumidor, ¿verdad? Es de 1,4 kilos de dióxido de carbono equivalente por cada kilo de producto. Ahora, si uno lo lleva a la proteína contenida en los alimentos, el que está arriba en la escala es el chocolate, y aquí hay que admitir que uno no consume chocolate precisamente por el contenido de proteína, pero sí está siempre en la parte superior de la huella de carbono, la carne bovina, el café, y abajo, en la parte inferior, como los productos alimenticios de menor impacto ambiental, está el trigo, ya con un menor impacto con respecto a cada 100 gramos de proteína consumida. Bien, eso sobre el contexto, digamos, del problema, de las cadenas de valor, y aquí les voy a hablar de la metodología. La metodología que nosotros usamos para hacer este tipo de estudio es de la huella de carbono. La huella de carbono mide o considera la huella de carbono, las emisiones de dióxido de carbono equivalente referidas a un producto de referencia, que nosotros le llamamos unidad funcional. Lo que sí hace este método es tener en cuenta todas las etapas del ciclo de vida de un producto. Por ejemplo, acá en el trigo, bueno, desde que se extraen las materias primas para producir, por ejemplo, fertilizantes, para hacer la semilla, la etapa productiva propiamente dicha, en el campo, producción primaria, todas las labores culturales, el flete hasta las plantas procesadoras, los molinos, por ejemplo, el envase que llevan los productos, por ejemplo, como la pasta seca o la harina, y después el descarte, que se hace con el empaque, por ejemplo, de esos productos. Todo esto está estandarizado. Es decir, nosotros no llevamos un manual específico para cada cadena de valor, sino que nos guiamos por las normas internacionales, en este caso la ISO 14040, que es la norma que rige todo lo que se llama análisis del ciclo de vida de producto, y hay una serie de impactos. Nosotros nos concentramos en un solo impacto, que es la huella de carbono de producto. También hay una serie de instituciones privadas, en este caso EnvironDec, que tiene el sistema de declaraciones ambientales de producto, y dentro de este sistema privado de normas, hay una norma específica, que es la que usamos para el grano de trigo, que es la de cultivos arables, la que usamos para la harina de trigo, que es la de producto fruto de molinos, y de la pasta seca, que es la de uncooked pasta, es decir, la pasta sin cocinar. Estas son las tres reglas que son más específicas, digamos, que la norma 14040. La norma 14040, de la norma ISO, el estándar ISO, tampoco es específica en algunos puntos específicos, concretos, particulares de cada cultivo, entonces hay que usar las reglas del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, específicamente estamos viendo acá las reglas del 2019, el volumen 4, sobre agricultura, forestación y cambios de uso de suelo. Usamos este sistema, o este método, o este protocolo, para poder también tener en cuenta las emisiones que ocurren durante la etapa agrícola del cultivo. Bien, en este contexto, habiendo dicho ya la importancia de la huella en Argentina, en las cadenas de valor, específicamente en los alimentos, y habiendo hablado del método, es que nosotros hemos firmado este convenio con Argentrigo, junto con el INTI y el INTA, y hemos determinado que este trabajo se hizo sobre 4 productos específicos, sobre 4 unidades funcionales. 1 tonelada del grano en la puerta del campo, donde se produjo el grano de trigo representativo de la Argentina, ese mismo tipo de grano, ese mismo grano de trigo, pero puesto en el puerto de exportación, 1 tonelada también, hemos hecho ahí un promedio ponderado, cabe aclarar que esto lo hicimos con la colaboración de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, para poder llegar a la cantidad representativa del trigo de Argentina. También hemos hecho la tercera unidad funcional, es 1 kilo de harina en los clientes del molino harinero, es decir, ya cuando llega esa harina de trigo al distribuidor, al cliente mayorista.
también 1 kilo de pasta seca puesto en el cliente final, que es no en el cliente final que lo consume, sino en el distribuidor, en el gran cliente del molino de pasta seca. ¿Por qué la importancia y por qué se trabaja en la cadena de valor de trigo? Bueno, porque sabemos que en Argentina es muy importante, es un jugador importante en las exportaciones de trigo a nivel mundial, el número 6, como pueden ver aquí en todo lo que es el continente americano, estamos en tercer lugar. Después, bueno, en toda Francia en toda Europa hay un país que es Francia, y después Ucrania también, que representan un gran porcentaje de las exportaciones, y si no, Rusia en Asia, ¿no? Pero Argentina está en sexto lugar, y en nuestro sistema, en nuestras cadenas de valor que exportamos desde Argentina, vemos que el trigo se encuentra en séptimo lugar, después de las cadenas de oro y plata, por ejemplo, ¿no? Pero por arriba del sector siderúrgico y del sector pesquero. Es decir, el trigo representa el 4,4% de las exportaciones de nuestro país. Y habiendo hecho esa aclaración, vamos directamente a los datos con los que trabajamos. Trabajamos con los datos provistos por el RETA de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, y tenemos 16 zonas productivas de trigo en toda la Argentina, y cada una de estas zonas, y aquí está la gran contribución que hemos recibido por parte de la Bolsa, cada una de estas zonas tiene 3 niveles tecnológicos. Es decir, lo que hemos hecho es modelar 18 huellas de carbono correspondientes a las 16 zonas, y dentro de cada zona 3 niveles tecnológicos con sus respectivos rendimientos. Acá podemos ver, bueno, un pantallazo de la planilla que hemos recibido por parte de la Bolsa con las diferentes zonas productivas y los diferentes niveles tecnológicos con sus respectivos planteos técnicos. Y al final tenemos el rendimiento, la producción y el porcentaje que representa del país, esta producción en cuanto al país. También, como toda huella de carbono de producto, le vamos haciendo en cada etapa, por ejemplo, la generación de plástico, ¿no? Cada envase de agroquímico que utilizamos genera aproximadamente un valor promedio de unos 500 gramos, de medio kilo por hectárea por año. Todo esto, bueno, fue variando, como pueden ver abajo, varía entre zona y zona, pero en promedio se habla de ese valor aproximado. Como los datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires no contemplaban información sobre el consumo de gasoil, que es uno de los insumos que nosotros usamos, bueno, estos datos los obtuvimos, los tomamos prestados de la revista Márgenes Agropecuarios, y aquí tenemos mencionados los diferentes valores que hemos asumido para cada una de las labores culturales realizadas sobre el cultivo de trigo. Decíamos que una de las unidades funcionales también es el trigo puesto en el puerto de exportación. Bueno, hemos hecho un promedio ponderado. El 62% de la producción de Argentina sale por el puerto de Rosario, el conjunto de los puertos de Upper Panará, 62%, un 21% sale de Bahía Blanca, un 10% sale del puerto de Necochea y un 7% del puerto de Zárate. El promedio ponderado de la distancia recorrida es de 202,4 kilómetros desde el campo hasta el puerto. Bien, dicho esto, le cedo la palabra a la ingeniera Tuninetti, que nos va a hacer un recorrido más técnico y quizás más entretenido por la planilla que nosotros hemos desarrollado. Hola, buenos días a todos, bienvenidos. Gracias, Rodolfo. Bueno, continuando con lo que les comentaba Rodolfo, yo voy a introducirme en la planilla, que es el alma del trabajo nuestro. Es una planilla Excel que nosotros conformamos con la información que nos brindan y con información de perfiles ambientales unitarios, que ya les voy a contar lo que es, que extraemos de bases de datos internacionales de todo el mundo, que tienen perfiles ambientales de todo el mundo, de insumos. Como dijo Rodolfo, bueno, el Excel tiene varias solapas, yo le voy a mostrar solo algunas, en este caso, con la gente de Argentrigo hemos profundizado más en toda la información. Está la información que nos brindó la gente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires,
que conforma lo que nosotros llamamos los perfiles ambientales, que se componen de todos los insumos, la cantidad de semilla utilizada por hectárea, la adopción de siembra directa o siembra convencional, el porcentaje de siembra directa, los insumos referidos a la fertilización, nitrógeno, fósforo, azufre, los herbicidas utilizados, insecticidas, fungicidas y tratamiento de semillas. También incluimos, por supuesto, el rendimiento de cada región geográfica en cada uno de los 3 niveles tecnológicos para los cuales se nos proporcionó la información. En lo que refiere, como dijo Rodolfo, al consumo de combustibles, eso lo calculamos nosotros, lo investigamos en distintas publicaciones, bueno, y en la revista Márgenes Agropecuarios. Además de esta información de base que obtuvimos, bueno, de la bolsa de cereales, la combinamos con información y con cálculos, ecuaciones de las guías que trajimos de las guías del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, IPCC, que nos indicaban cómo calcular las emisiones de los residuos de cosecha, tanto aéreos como subterráneos, emisiones directas e indirectas. Y también las emisiones referidas a la aplicación del fertilizante sintético nitrogenado. Emisiones directas y emisiones indirectas por lixiviación y por volatilización de ese nitrógeno. El nitrógeno convertido a óxido nitroso es uno de los gases de efecto invernadero con más potencial de calentamiento. Representa aproximadamente 300 veces el potencial de calentamiento del dióxido de carbono. Otro de los gases de efecto invernadero más conocidos o que más se estudia es el metano, que representa aproximadamente entre 24 y 30 veces el poder de calentamiento del dióxido de carbono. Bueno, estas ecuaciones nosotros las analizamos, tomamos factores específicos para cada región, de acuerdo al clima, al suelo, de acuerdo al cultivo en particular que estamos estudiando al trigo, y obtenemos las emisiones del agro, que le llamamos nosotros. Luego, combinando la información que nos llegó primaria de la bolsa de cereales, y la información o los cálculos que nosotros hicimos con las ecuaciones del IPCC, armamos el inventario ambiental. Para cada una, insisto, para cada región y cada uno de los 3 niveles tecnológicos. Acá por ahí se va a dificultar verlo, yo ahora se los voy a mostrar, pero están las 16 regiones geográficas con sus 3 niveles tecnológicos, lo que finalmente nos da los 48 planteos técnicos, digamos, con su huella de carbono que nosotros hemos calculado. Acá está entonces el listado de insumos, la cantidad que utiliza cada uno de estos planteos, en este caso es la región NOA para el nivel tecnológico alto, la región NOA para el nivel tecnológico medio, bueno, y así se va repitiendo, la cantidad utilizada de cada uno de los insumos. En el caso de los agroquímicos se llevan a principio activo, no es la cantidad comercial, sino la cantidad de principio activo de cada componente, y esto lo combinamos con la información que les decía que sacamos de las bases de datos, que nos da el impacto unitario. Para 1 kilo de nitrógeno, cuáles son las emisiones, para 1 kilo de glifosato, cuáles son las emisiones, bueno, etcétera. Para cada uno de todos los insumos que se utilizan, para el consumo de gasoil también, si yo utilizo 1 litro de diésel, ¿cuál es el impacto? Bueno, si utilizo esta cantidad, que se utiliza en este planteo técnico, ¿cuál va a ser el impacto? Y finalmente, lo que les comentaba de las emisiones del agro, que las calculamos nosotros. Luego sumamos todos esos impactos por cada uno de los insumos, y nos da finalmente lo que sería la huella para ese planteo técnico, por hectárea, por kilogramo y por tonelada. Esto combinándolo ya con el rendimiento. Como les decíamos, tenemos todas las regiones geográficas informadas, yo se las voy a mostrar rápidamente, vamos a ver en detalle los resultados, con los 3 niveles tecnológicos. ¿Sí? Luego lo que hacemos es combinar los 3 niveles tecnológicos con su porcentaje de aporte, cada uno de ellos, que acá está, por ejemplo, en NOA, el sistema tecnológico, el nivel tecnológico alto aporta un 2% de la producción, el medio un 20%, y el bajo un 78%, entonces combinando las 3 huellas con esos porcentajes de participación, tenemos finalmente la huella total de la región NOA, ¿sí?
en kilos de dióxido de carbono equivalente por tonelada y kilos de dióxido de carbono equivalente por hectárea. Lo mismo, no quiero ser reiterativa, pero lo mismo calculamos para cada una de las regiones geográficas. ¿Sí? Posteriormente, y teniendo en cuenta la participación de cada una de esas regiones geográficas, que está escrita acá arriba, que también fue informado por la gente de la bolsa, combinamos el impacto de cada región geográfica con su porcentaje de participación, y tenemos finalmente el impacto o la huella de carbono del trigo total de Argentina. En este caso resultó en 146,5 kilos de dióxido de carbono equivalente por tonelada de trigo en la tranquera del campo, ¿no? Cuando decimos kilos de dióxido de carbono equivalente, nos referimos a dióxido de carbono y los demás gases de efecto invernadero. Si le agregamos el traslado a puerto, que es la segunda unidad funcional que estudiamos, teniendo en cuenta esos 202 kilómetros, pero ida y vuelta, porque el retorno del camión es vacío, entonces tanto la ida como la vuelta se deben cargar como carga ambiental a este producto y a este proceso, se le suman 37,9 kilos de dióxido de carbono equivalente más, con lo que tenemos finalmente la huella del trigo puesto en el puerto de 184,4 kilos de dióxido de carbono equivalente por tonelada. Del mismo modo que venimos trabajando con los porcentajes, calculamos también tenemos el cálculo por hectárea, que resulta en 526 kilos de dióxido de carbono equivalente por hectárea, ¿no? Promedio ponderado de Argentina. Y del mismo modo que veníamos trabajando con las regiones, también calculamos por cada nivel tecnológico la huella de carbono. Para un nivel tecnológico alto, la huella es muy parecida al total de Argentina, resultando en 145,5 kilos de dióxido de carbono equivalente, la de nivel medio 144,6, y la de nivel bajo, que es el sistema que tiene la mayor huella de carbono, y resultó en 169,1 kilos de dióxido de carbono equivalente por tonelada. Además de las dos unidades funcionales que les mostramos, por tonelada de producto puesto en la tranquera y por tonelada de producto puesto en el puerto, tuvimos información de la producción de pasta seca con este trigo y de la producción de harina pan con este trigo. Entonces, tuvimos la información entonces de la producción de la pasta, y finalmente conformamos el inventario de la pasta seca, que sigue la misma lógica que les venía explicando para el agro. Partimos de lo que es el transporte del trigo desde los campos hasta un acopio intermedio, que está aquí, desde el acopio luego hasta el molino, y dentro del molino luego la planta donde se produce exclusivamente el fideo largo tipo tallarino espagueti, que es el producto que nosotros estudiamos. Entonces tenemos todos los insumos o entradas, el transporte, ida y vuelta, de campo a acopio y de acopio a planta. Tenemos el trigo, que es nuestra materia prima principal. Para obtener 1 kilo de pasta seca producido, se requieren 1,37 kilos de trigo que llegue a esa planta, ¿no? Porque después tenemos las mermas y los subproductos. Tenemos la obtención también de residuos, tenemos los consumos energéticos, energía eléctrica, agua, subproductos obtenidos, y acá también consumo de GLP, gas natural, etc. Y trabajamos de la misma manera que les contaba con la etapa agrícola. Tenemos las cantidades utilizadas y el impacto unitario combinado con esas cantidades. Entonces, finalmente nos da el impacto de cada una de estas líneas, que sumado nos da el impacto de producir 1 kilo de pasta larga tipo tallarino espagueti. En este caso son 0,489 kilos de dióxido de carbono equivalente por kilo de pasta seca. Si le agregamos el transporte a cliente, esto también es un transporte promedio que nos proveyó la gente que produce la pasta seca, una de las empresas más importantes productoras de pasta seca en nuestro país. La distancia media eran aproximadamente unos 500 kilómetros desde el origen, desde la producción hasta los distintos clientes, haciendo también un promedio ponderado. Si le agregamos ese transporte, que es solo ida, porque la vuelta sí se aprovecha con otro producto, en otro proceso, la huella termina siendo de
0,541 kilos de dióxido de carbono equivalente por kilo de pasta seca colocada en el cliente mayorista. Una de las ventajas que tiene esta planilla que trabajamos junto a Rodolfo, es que se puede modificar, por ejemplo, acá la cantidad de productos. Yo digo, bueno, quiero saber el impacto de, no sé, 50 kilos de pasta seca, bueno, me cambia automáticamente el resultado, ¿sí? O 1000 kilos, una tonelada, del mismo modo, bueno, acá no llega a ver, pero ahí está, cambia el resultado. Tratamos de hacerla lo más interactiva posible en la planilla para que sea de utilidad para el usuario. Del mismo Lo mismo modo, es válido para los rendimientos. Lo mismo es válido para los rendimientos en la solapa agrícola. El inventario de harina pan, bueno, funciona del mismo modo, exactamente del mismo modo que el inventario de pasta seca, con los transportes de campo a industria, bueno, los insumos de limpieza, mantenimiento, producto, en este caso el procesamiento también de los productos, combinar la cantidad utilizada con el impacto unitario extraído de bases de datos, y obtenemos la huella de carbono de 1 kilo de harina pan, que resulta en 0,295 kilos de dióxido de carbono equivalente por kilo de harina. Y puesto en el cliente, que trabajamos del mismo modo que les expliqué con la pasta seca, haciendo un cliente promedio ponderado, mayorista, la huella se asciende a 343 kilos de dióxido de carbono equivalente por kilo de harina. Lo que no les expliqué en pasta seca es que nosotros trabajamos, ponemos el foco en nuestro producto, nuestra unidad funcional, y los otros subproductos que se obtienen del proceso, en el caso de la pasta seca, por ejemplo, el afrecho y la harineta, se llevan parte de la carga ambiental que viene desde el campo, ¿no? Esto se hace una asignación de cargas económica, de acuerdo al valor que tiene cada una de las 3 líneas, digamos, de producto que se obtienen, en este caso la sémola, el producto de interés, el afrecho y la harineta, se hace una combinación de la masa obtenida con su precio, y finalmente se obtiene, en este caso se obtuvo que la sémola se lleva el 90% del impacto aguas arriba, que en este caso lo que está por debajo, pero sería el impacto del transporte y del trigo, el afrecho el 7,5% y la harineta el 2,2%. ¿Sí? Si bien nuestro producto se lleva la mayor carga ambiental, pero los subproductos también se llevan parte de esa carga ambiental. Bueno, finalmente les vamos a mostrar los resultados en forma gráfica y un poquito más visual. Acá está el impacto de la tonelada de trigo puesto en la tranquera, 147 kilos de dióxido de carbono por tonelada. Nosotros por ahí vamos y venimos con kilo y la tonelada, pero bueno, estamos hablando de lo mismo. Y puesto en el puerto, 184 kilos de dióxido de carbono equivalente por tonelada. Los porcentajes de cuánto representa cada uno de los insumos o del grupo de insumos con respecto al total, puesto en la tranquera o puesto en el puerto, vean cuánto se incrementa, un 21% representa el transporte a puerto, considerando la unidad funcional puesta en el puerto. Si le sumamos, bueno, el impacto de las emisiones de la fertilización, de los residuos de cosecha, también del gasoil utilizado en las labores, bueno, tenemos el mayor impacto, o los elementos que nos dan los mayores impactos, ¿no? También la producción de fertilizantes, las semillas, etc. El mismo, bueno, en forma gráfica podemos ver la misma información con los totales, 147 y 184, tenemos las regiones geográficas, acá están los niveles tecnológicos, perdón, el alto, medio y el bajo, con la misma lógica de análisis que el total de Argentina, las distintas regiones geográficas. Perdón, Leticia. ¿Sí? Es para destacar ahí que el nivel tecnológico más bajo tiene la huella más alta. Tiene Hay la huella más alta. Una relación inversamente proporcional. Sí. Acá nosotros destacamos con rojo los planteos que tienen una huella más alta que la media nacional, y con verde los que tienen una huella más baja, ¿no? Lo mismo para las regiones geográficas, ¿sí? Hay algunas regiones que tienen una huella un poco más alta, y bueno, las otras que tienen una huella más baja que el promedio nacional. Bueno, gráficamente la misma información, no me quiero detener demasiado porque no les quiero aburrir, pero es la misma información
presentaciones formográficas. Y después nos vamos también al análisis de la información para la pasta seca, que a nosotros nos daba 541 kilos por tonelada, y lo hemos comparado con la pasta seca, una pasta seca producida en Italia, que es la de Barilla, que esto está publicado y está calculado bajo las mismas reglas que usamos nosotros, que son las reglas EPD y las PCR, y a ellos les da 0,817 kilos de dióxido de carbono equivalente por kilo de pasta seca, ¿sí? Un poco superior a nuestro cálculo. Lo podemos ver en forma gráfica, en este pequeño gráfico de la bandera de Argentina y la bandera de Italia, de esta manera. Hay mucha diferencia en la etapa primaria, en la producción agrícola del trigo, ahí es donde notamos la mayor ventaja por parte de la producción argentina, ¿no? Para finalmente tener la diferencia que se ve en estas barras totalizadoras. Si analizamos la producción de harina, del mismo modo, etapa por etapa, conformamos finalmente los 343 kilos por tonelada, o 0,343 kilos por kilo. Cuánto influye cada una de las etapas. El transporte acá es muy importante, además del trigo, ¿no? Por supuesto que es la materia prima principal, que representa un 50%, el transporte a cliente representa un 14%, y acá el transporte, me parece que acá se borró, porque sí tenía un valor. Me parece que acá hay un error que está tomando, porque acá tiene un valor real, no es 0. Ahora lo miramos y lo corregimos. Y comparado con las huellas de otros países que hemos encontrado en la base de datos, tenemos que la harina pan en nuestro país sería bastante más bajo el impacto que en otros países que informan o que se informan en las bases de datos Ecoinvent, ¿no? Que es una de las bases de datos que manejamos junto al MIDO. Bueno, esto es lo que le queríamos mostrar con la planilla, que es la planilla que venimos trabajando hace tiempo junto al INTA. No sé, Rodolfo, si querés agregar algo, y si no, ya estamos abiertos a preguntas. Sí, me gustaría volver a compartir pantalla. Vuelvo a la presentación que teníamos abierta. Y comentar que a nivel del producto primario, el trigo, ha sido el que define, digamos, la mayor huella por la baja cantidad de fertilizante nitrogenado que se usa a nivel país, ¿no? El promedio, si no me equivoco, ahora no lo tengo acá, pero eran 24 kilos de nitrógeno elemental por hectárea, con lo cual podemos ver con respecto al resto de las publicaciones científicas sobre la huella de carbono del cultivo trigo, podemos ver que Argentina, en la última columna, los porcentajes están bastante por debajo de los promedios mundiales. Hay un solo caso, el que está en rojo, que es el de Fix y Tinan, que tiene un valor inferior al de la Argentina. Es decir, nuestros cálculos solamente en ese caso están un 28% por arriba, y el resto están desde un 15% a un 75, 59, 80% por debajo de los diferentes trabajos a nivel mundial, incluyendo el trabajo de Barilla, que es el estudio que se hizo en Italia, siguiendo exactamente las mismas normas y protocolos que usamos nosotros. El trabajo nuestro, el trigo primario, se encuentra un 64% por debajo de la huella de carbono del trigo producido en Italia. Seguramente, analizando la planilla, se darán cuenta que el factor fertilizante nitrogenado fue el factor que hizo que nuestra huella sea tan baja. Y para ir cerrando nuestra parte de presentación, simplemente una reflexión, ¿no? Que uno se pregunta, bueno, ¿para qué sí? ¿Por qué se hacen este tipo de estudios, ¿no? A título ilustrativo, les voy a mostrar el pan lactal que se vende en los supermercados Aldi de Estados Unidos, un pan lactal común, se vende 85 centavos de dólar el paquete. Ese es el estándar, el convencional. Veamos en el mismo supermercado
a cuánto se vende el pan lactal con huella de carbono cero. Es decir, cuando no solamente tiene un impacto, sino que ese impacto se compensa con alguna actividad, alguna acción. Bueno, ese precio salta de 85 centavos de dólar a $3,49, es decir, un precio un 310% superior al precio del pan común. Bueno, esto es para hacerlos reflexionar, si bien es solo un pequeño ejemplo, pero nos llama la atención cómo se puede valorizar, cómo se le puede poner un valor, un precio, a la huella de carbono cero, que se logra, por supuesto, después de intervenir la cadena. Siempre el primer paso es medir. Para todo lo que uno quiera hacer, si uno no conoce los números, no puede hacer nada. Entonces el primer paso es el que nosotros hicimos ahora, gracias al convenio con Argentrigo, medir el impacto ambiental en términos de huella de carbono, de la cadena de valor del trigo, y después podemos ver a partir de eso cómo podemos llegar a la neutralidad, o cómo podemos llegar simplemente a hacer alguna especie de etiqueta, de ecoetiquetado o de certificación que hable de nuestros productos de bajo impacto ambiental. Bueno, muchas gracias a todos por la atención, y ahora abrimos para preguntas. Bueno, muchas gracias Rodolfo y Leticia. Bueno, vamos a leer un par de preguntas que nos estuvieron llegando. Acá están preguntando cómo está el trigo comparado con otros cultivos como el maní o el algodón. Bueno, son estudios que hemos ya realizado en otra oportunidad. Con respecto al maní, el maní tiene un menor impacto ambiental porque en el maní se valoriza la cáscara, y la cáscara se usa como biocombustible, y hay un par de empresas, o inclusive la Municipalidad de Ticino, que genera energía eléctrica a partir de la cáscara del maní. El último dato que nosotros tenemos del maní es que tiene un impacto de 41 kilos de dióxido de carbono equivalente por tonelada, lo cual es bastante cercano a cero. Aún no es neutral, pero es bastante cercano a cero. Y en el caso del algodón, la unidad que nosotros analizamos es el fardo de fibra de algodón en bruto, desmotado ya, pero en bruto para procesar por la industria textil. Entonces, digamos, la unidad funcional no es un alimento propiamente dicho. Y el trigo, como pudimos ver, se encuentra bastante por debajo de los valores internacionales, con lo cual podríamos decir que el trigo de Argentina, como conjunto, tiene valores altamente competitivos, que se podría explorar en el mercado internacional alguna forma de valorizar este bajo impacto ambiental. Bueno, y nos preguntan también si sabemos algo de huellas en Brasil o Rusia, de trigo, harina, pasta. Lo que yo podría agregar es, tenemos en el informe, que después en todo caso vemos si se puede difundir a través de Argentrigo, tenemos en pantalla este tipo de estudios. No recuerdo que hubiera uno de Rusia, pero sí hay del norte de Europa y muchos de Canadá que han estudiado. Entiendo que este de Fix y Pinan creo que es de Canadá, si no me equivoco, si no me falla la memoria, y en este caso está el nuestro un poquito por encima de este estudio, ¿no? Que había sido un trigo producido de forma extensa con baja cantidad de insumos. El resto de Europa estamos nosotros por debajo. De Rusia no tengo ninguna información. Bien. Nos consultan también por la metodología de cálculo, el modelo que utilizaron, la norma técnica a la que responde el estudio. Si querés, Rodolfo, lo respondo yo. Bueno, Un poco dale. durante las presentaciones nos guiamos con las normas ISO 14040 de análisis de ciclo de vida para el concepto general de lo que estudiamos. Una huella de carbono se estudia con el principio de análisis de ciclo de vida, es decir, de la cuna a la tumba, o hasta la puerta, digamos, hasta donde uno lo defina. Pero todo lo que tiene que ver con unidad funcional, alcance, asignación de cargas, que un poco todos estos conceptos que estuvimos mencionando, son de la metodología de análisis de ciclo de vida de la ISO 14040. Y después, en forma específica, como mencionó Rodolfo, bueno, utilizamos las PCR
específicas de los cultivos, de la pasta seca y de la harina, y las guías IPCC, muy importante para los cálculos de emisiones del cultivo que le llamamos nosotros, que son las emisiones que se dan en el momento, que no vienen, digamos, de insumos que uno trae, uno compra, sino las emisiones que se dan en ese momento que uno se está produciendo, creciendo, cosechando, etcétera, en este caso el trigo, ¿no? Las emisiones que se dan en ese momento, para los cuales hay que tomar factores específicos de ese cultivo, factores que tengan que ver con el clima, con el suelo y demás. De ahí usamos las guías IPCC y algunos factores los hemos encontrado en estos informes bienales de actualización que hace la Argentina para reportar a Naciones Unidas. Ya hay algunos factores, no todos, pero algunos factores públicos y hemos usado estos. En definitiva es una combinación de varias normas, guías. Bárbaro. Nos consultan también qué tan cerca o lejos estamos de realizar gestión tipo CREA ambiental de la cadena con esta información. El calculador es una herramienta interesante. Si no hay muchos cambios en los planteos técnicos, podría usarse para hacer los casos de estudio particulares que cada productor considere necesarios, o en el caso de una industria que quiera adoptar este estudio para poder hacer la huella de carbono de su, qué sé yo, de su harina o de su pasta seca, este aporte que le estamos haciendo tranquilamente puede ser adoptado para cada caso en particular. Nosotros hemos hecho el estudio de la huella de carbono del trigo representativo de la Argentina. Ahora, si hubiera, por ejemplo, un molino harinero que quisiera calcular la huella de carbono de la harina propia, bueno, debería tomar los planteos técnicos de sus propios productores y la distancia recorrida por sus propios fletes, por su propio transporte, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, estamos muy cerca, y si Argentrigo lo pone a disposición, esta planilla, digamos, de cálculo es un buen aporte, digamos, de valor agregado a la cadena. Bueno, gracias, Rodolfo. Nos consultan también sobre qué año de campaña se realizó el trabajo y si se va a ir actualizando anualmente. El año... ¿Cómo? El año 2000... La campaña fue, Leticia, fue el 18-19, ¿no? Campaña cosecha 19. 2019. Y bueno, en trigo, que responda si este trabajo va a tener continuidad o no, pero en el resto del mundo sí se hace continuidad de este tipo de trabajos, y después la riqueza muestra cómo fue evolucionando el impacto o la huella de carbono de producto según año seco, año húmedo, nivel tecnológico. Se pueden sacar conclusiones interesantes, ¿sí? A los clientes cuál es la calidad del grano argentino desde el punto de vista ambiental también. Bueno, y nos consultan si tienen estimado cuánto cobraría el productor certificado por tonelada de grano exportada. Bueno, lo veo a Armando Casalins, que probablemente sea la Asociación de Copiadores, y está también están todos los miembros de la cadena de valor del trigo, y evidentemente que si hay un valor diferencial para el producto final, seguramente ese valor va a bajar también a los productores. Lo importante es establecer el concepto del valor agregado ambiental, que ese concepto se transforme en un precio final al cliente, y seguramente todos los eslabones de la cadena van a poder percibir algún diferencial de precio cuando esto realmente se valore en su totalidad. Gracias, Rodolfo. Nos consultan también si suponen que se pueda llegar a alcanzar una huella cero en base a los estudios que hicieron ustedes.
Leticia, ¿lo haces vos? Primero, por ahí comentar que esto es una huella de carbono del trigo de Argentina, el trigo total. Por ahí es más fácil hablar de huella cero cuando hablamos de los productores y los esfuerzos de cada uno de ellos para lograr reducir sus emisiones e intentar llegar a esa neutralidad, que yo siempre lo pongo como un objetivo, digamos, pero a largo plazo. Y lo importante son las acciones que se van tomando, porque un año puede ser neutral, al otro año no, al otro año volver a ser neutral. En el tema del agro es muy importante o es muy relevante el rendimiento. Y eso, bueno, ustedes lo saben más que yo, eso varía, depende de un montón de factores. Entonces por ahí pones los mismos insumos que la campaña anterior y debido a un rendimiento malo o peor, te va a dar una huella más alta. Entonces, por ahí la mirada puesta en tratar de hacer mejoras o eficiencia ambiental permanentemente, con lo que se pueda, con mejoras tecnológicas, avances tecnológicos. ¿Se podría lograr? Sí, se podría lograr, por supuesto que sí. Es un camino, digamos, no es que se va a llegar inmediatamente, es un camino que yo creo que este primer paso que da Argentrigo en calcular por primera vez la huella del trigo de Argentina es un paso enorme en ese camino de la neutralidad que está, esa meta que está por ahí un poco más adelante. Bueno, muchas gracias. Y complementando Sí. Complementando lo que dice la ingeniera Tuninetti, también tener en cuenta que en el caso del trigo no hay subproductos que se puedan valorizar, ¿no? Como puede ser en el caso del maní, que está la cáscara, o en el caso del algodón, que hay una serie de subproductos valorizables. En el caso del trigo, lo que se podría pensar es en algún sistema de manejo que incluya algún planteo, como por ejemplo la forestación, o algún manejo que secuestre carbono, algo por el estilo, algo que nosotros no hemos contemplado en este trabajo. Entonces, está abierto el abanico de posibilidades para que se evalúen diferentes alternativas de compensación de carbono, ¿no? Que como decíamos, la primera etapa es medir. Bien, si el valor que nos da de la huella es mayor a cero, bueno, esa diferencia, ¿cómo la vamos a compensar? Entonces ahí surge la creatividad, los planteos técnicos, el ingenio, para poder llevar esa huella a un valor neutro. Pero el diferencial de precio no solamente viene por el carbono neutro, el diferencial de precio también viene porque se reduce el valor de la huella de carbono. A nivel internacional hay como 3 diferentes tipos de certificación, 1, 2 y 3, o también llamado ecoetiquetas. Una de esas ecoetiquetas es que hay un esfuerzo para reducir la huella de carbono. No importa que no se llegue al cero. Entonces, eso también es una posibilidad que no hay que descartar. Probablemente, como país, nunca lleguemos a la huella cero, pero sí podemos tener en cuenta que, como país, como cadena de valor, estamos trabajando en la reducción de las huellas ambientales. Eso también a nivel internacional tiene un premio. Bueno, muchas gracias, Rodolfo. Nos piden acá, a ver si por favor podrían repetir cuál es la emisión para cada uno de los 4 componentes, dónde estaría el mayor impacto. De las 4 unidades funcionales, Sí. ¿será? Sí, seguro. Si quieren se los vuelvo a compartir. Juntos y resumidos los 4 resultados, están en esta última solapa que les mostré resultados, donde tenemos el trigo puesto en la tranquera, 147 kilos de dióxido de carbono equivalente por tonelada. Puesto en el puerto, 184 kilos de dióxido de carbono equivalente por tonelada. El kilo de pasta seca, 0,541 kilos de dióxido de carbono equivalente, y el kilo de harina, 0,343 kilos de dióxido de carbono equivalente por kilo de harina. Puesto ambos, tanto la harina como la pasta, puestos en el cliente mayorista. ¿Y los puntos calientes, Leticia? Los puntos calientes, bueno, en lo que hace al trigo a campo, tenemos la emisión de los residuos de cosecha y de la fertilización. Si tomamos
puesto en el puerto representan 27 y 15% respectivamente, el uso de gasoil en las labores 14%, y me parece muy interesante destacar el transporte a puerto con un 21% del impacto, considerando por supuesto los tramos ida y vuelta porque el retorno es vacío. En el caso de la pasta seca, bueno, la producción del trigo, de la materia prima principal, representa un 34%, los transportes de este trigo, sumados campo a acopio a planta, suman un 26%, que es un número muy alto, muy relevante. Si le sumamos también el transporte a cliente, los tres tramos representan un 35%, y después, bueno, la parte productiva, industrial en sí misma, con consumos de energía, de combustibles, suman un 15% más. Y en lo que hace a la harina, tenemos, bueno, el trigo, que es Perdón, Leticia, discúlpame que te interrumpa, pero ahí estaba la tercera columna, en la columna E, que es la comparación con Barilla, el mismo tipo de estudio comparado con Barilla. Hay una sola etapa, un solo eslabón de la cadena, que es la parte del uso de pallets y de packaging, que Argentina está un poquito por arriba del trabajo de Barilla, ¿no? Si bien es cierto, las comparaciones son odiosas, porque no sabemos exactamente cómo lo hicieron en el estudio, supuestamente lo hicieron con el mismo protocolo, no lo sabemos a ciencia cierta, pero ahí podemos ver que hay una diferencia en uno de los eslabones que nos marca que en Argentina no tenemos un buen manejo de los pallets y del packaging. Bien. Bueno. Falta lo de harina. Sí, en lo de harina mostrar, bueno, los puntos calientes, que acá no teníamos un estudio en particular como para comparar etapa por etapa, como les mencionó Rodolfo en la pasta, pero sí, bueno, tenemos que el trigo, la materia prima principal, se lleva el 50% del impacto, los transportes, acá ahí me fijé mientras hablaba Rodolfo, este es el transporte de insumos, y esta línea es el transporte campo-planta, que representa un 12%. Y el transporte a cliente, que representa un 14%. Sumados, tenemos un 26% de transporte. También relevante para analizar. Después tenemos, bueno, la energía eléctrica en la planta, los aditivos que se usan para la producción de harina, bueno, los demás, pallet, packaging, para conformar el 100%. Sí, Daniela, ahora sí. Bien, bárbaro. Muchísimas gracias, Leticia y Rodolfo. Nos quedaron varias preguntas sin responder, pero vamos a hacerles llegar las respuestas, pero para ser justos con el tiempo, le voy a dar entonces la palabra a Miguel para que diga unas últimas palabras. Ahí estamos. Tengo una conexión media precaria, me dice. No, yo creo que también había algunas preguntas que referían a si este trabajo se va a calcular todos los años o se va a seguir. Yo creo que sí, que es importante que nosotros profundicemos en esto, ¿no es cierto? Esto es, como dije al principio, un punto de partida. Me parece un excelente punto de partida, pero me parece que tenemos que ir afinando un poco el trabajo en sí y comparándolo con trabajos que estén o que vayan apareciendo del resto del mundo, donde parece que estamos bien posicionados en un primer momento. Y a esto también le sumo varias preguntas que también y ahora seguramente respecto a si esta tecnología se paga o se va a pagar, esta certificación se va a pagar. Yo creo que no lo sabemos todavía. Lo que sí sabemos es que los mercados nos exigen que nosotros bajemos la emisión de gases de efecto invernadero y si esto va a redundar en que nos van a pagar más o en que nos van a pagar versus o comprar versus no comprarnos, ¿no es cierto?
también había había alguna pregunta en la previa que decía a ver si esto tiene algo que ver con el programa argentino de carbono neutro que están llevando adelante las bolsas de cereales, las distintas bolsas de cereales del país. Yo creo que sí, que, bueno, me anticipo a la respuesta de Leticia y de Rodolfo, pero este es el punto de partida, digamos, de ese programa argentino de carbono neutro, y hay una mesa pendiente de formación en la cadena del trigo en el marco de este programa, digamos, que ya se ha formado en oleaginosas y en maíz, entiendo que también, y que está en curso, y que sería muy bueno que podamos realizarla adentro de la cadena del trigo, ¿no? Y donde estén representadas todos los eslabones, ¿no? Como se vio en este trabajo, ¿no? Desde la producción del trigo por el productor primario hasta las distintas industrializaciones. Así que por ahí este también puede ser el punto de partida para generar esa mesa que está pendiente en la cadena del trigo, y por ahí la he visto a Sabine Papendiek, que está trabajando desde la bolsa con esto. Así que, bueno, yo por mi parte nada más, de vuelta agradecerles a Rodolfo y a Leticia por esta presentación, a las instituciones, a todos los que colaboraron y a los presentes, y bueno, estaríamos cerrando con esto y la seguiremos, como digo, seguiremos actualizando esto y seguiremos intercambiando acerca de los resultados de esto en el futuro. Daniela, ¿tenés algo más vos para cerrar? No, nada más agradecerles a todos por estar acá y esperamos que les haya sido de interés. Bueno, nada, agradecerles. Más que nada. Rodolfo, que está pidiendo Una la cosita palabra. más por ahí. ¿Cómo? ¿Cómo? Simplemente decirles que estamos a disposición para lo que necesiten, tanto desde INTA como desde INTI, para poder colaborar con cada uno de los eslabones de la cadena de valor del trigo, para que este trabajo que hicimos no quede guardado en una biblioteca, sino que tenga aplicación práctica, que efectivamente tenga algún uso en cada uno de las empresas o eslabones participantes. Nosotros estamos constantemente trabajando, si por ahí no les hacemos el trabajo que ustedes quieren, es porque estamos ocupados. En este caso estamos trabajando en la actualidad, esta semana, presentando los primeros resultados de la cadena de valor del maíz en Córdoba, trabajando con la Bolsa de Cereales de Córdoba, y como parte de un estudio de la huella de carbono del etanol de maíz, estamos haciendo la huella de carbono del trigo de Córdoba, ¿no? Simultáneamente estamos avanzando también con la huella de carbono y otros impactos más de la carne de exportación Corte Hilton a Europa. Estamos también con un proyecto con la provincia de Córdoba, en la parte preliminar, con varias cadenas de valor, la de la carne es una, la de alfalfa, la del garbanzo, y me está quedando una más, la del maní, para actualizar los valores. Es decir, que estamos constantemente trabajando en esto. Pero concretamente, de este estudio, si ustedes ven que les viene bien alguna parte, alguna etapa que nosotros hayamos estudiado, háganos saber su consulta, que en la medida de nuestras posibilidades se los iremos respondiendo. Gracias a Argentrigo, Miguel, Cecilia, que fueron los motores principales de este trabajo, y bueno, ha sido un gusto trabajar con todo el equipo de Argentrigo. Gracias, Rodolfo. Y Leticia también. Algo que me olvidé de comentarles es que el trabajo se los vamos a enviar por mail a los participantes, así que van a poder acceder al mismo. Bueno, si nadie más tiene algo más para decir, creo que podemos ir finalizando la jornada del día de hoy. Les agradecemos mucho la presencia de todos y esperamos que haya sido de su agrado. Gracias. Hasta luego. Chau, chau, gracias. Gracias a todos. Gracias a la gente de la Bolsa de Cereales también. Juan, Sofía. Muchas gracias también.